corta edad, y tú crees en esa palabra y la compartes y no sé, y te agarras a ella y le estás dando ideas al diablo. ¿Y cuántas veces queda la gente marcada por falsas profecías, por un pronóstico equivocado, por una carta astral, por una lectura de manos, por lo que dijo una noche un vasito que se movía y apuntaba en no sé qué dirección? ¿Y cuánta gente queda marcada de por vida y creen que van a estar enfermos, que van a morir jóvenes, que el marido se va a ir con otra, etcétera, etcétera, porque han creído una mentira? Y si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza y te amarga y te oprime la vida. Pero estos hombres, cuando miraron ellos creían que aquel Leo y aquellas estrellas, ellos creían que aquello tenía un propósito y una razón. Y ellos no dijeron: ¿será que van a ser un rey en nuestra tierra? ¿Será que va a haber una catástrofe, un tsunami, un terremoto? No, no, ellos no se equivocaron. Ellos interpretaron correctamente aquello y se ponen en marcha. Y como mínimo, te dije antes que tardaron un año. Y ellos no van yendo por todos los países preguntando: oye, ¿será aquí? ¿Será allí? Como aquellos que aquella noche, cuando oyeron la palabra profética del Señor que dice: uno de vosotros me va a entregar, todos dijeron: seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, todos menos uno que dijo quién es. Los magos, los sabios de Oriente no comenzaron a ir por Europa, por África, diciendo: será por aquí, será por allá. No, esa estrella, su estrella, no una cualquiera, su estrella, esa señal profética marcada en el cielo, indicaba en una dirección. Ellos seguían y llegaron nada más y nada menos que al sitio correcto, al país correcto y al pueblo correcto, Belén de Judea. Y cuando llegan allí, a Herodes, que era el rey que los romanos habían puesto como un títere, le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Le están haciendo esta pregunta a un rey. No le están haciendo esta pregunta a un esclavo. No le están haciendo esta pregunta a uno que encuentran por la calle, sino que van al palacio, al Herodión, que aún se puede visitar en Belén, ¿verdad? Y le están preguntando al rey, que supuestamente es el rey de los judíos: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ellos reconocen que ese con el que están hablando no es. Claro, por eso dice que se produjo una consternación. La gente comenzó a decir: oye, han venido gente de lejísimos, cargados con unos presentes y unos regalos, una fortuna en oro, en incienso y en mirra. Y dice que vienen a adorar al rey de los judíos y dicen que su estrella han visto en el oriente, y estas noticias corrieron hasta Jerusalén y se produjo un tumulto tremendo, porque la gente decía: ¿pero a quién se refieren? Es decir, había nacido el Mesías, profetizado durante siglos y siglos, y nadie se había enterado. Fue como un nacimiento secreto. Nació el Mesías, del cual habló Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos profetas, y nadie se había dado cuenta. ¿No te has parado alguna vez a preguntar que Dios puede hacer muchas cosas hoy en día entre nosotros y no nos hemos dado cuenta de que es el Señor? Y atribuimos a la casualidad o a la coincidencia o a la suerte. Sin embargo, el que tiene todo el control y el dominio siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo supieron interpretar estos hombres estas señales correctamente? Bueno, hay varias opiniones. Una de las opiniones más generalizadas y más aceptadas es que en Oriente, desde el principio de los tiempos, siempre hubo una tendencia del hombre que vivía en aquella zona a estar todo el día observando las constelaciones y las estrellas y los astros, tratando de pronosticar, tratando de averiguar el futuro. Ahí nació toda la astrología, ahí nació toda la brujería, ahí en la cuna de todo eso es Babilonia, Babel. Babel es Babilonia, es el mismo sitio. Babel significa confusión, lo que hoy en día sería Irak. Y fue en aquella zona, en aquella parte del mundo, donde ya en los tiempos del libro del Génesis dice que los hombres quisieron construir una torre. La palabra es sigurat, un observatorio, para que desde lo alto pudieran observar y pudieran decir: va a pasar esto, va a pasar aquello, y los astros dicen esto y los astros dicen aquello. Es verdad que hay astros, y es verdad que hay constelaciones, y es verdad que hay constelaciones que se llaman Piscis y Capricornio y Tauro y Leo. Es verdad, todo eso es verdad.
Hay dibujos que se pueden hacer para interpretar todo eso, pero lamentablemente el hombre lo ha tergiversado y el hombre lo ha utilizado para atar, para engañar, para manipular y para tergiversar las verdades. Pero en aquellos momentos estos hombres, criados en aquel lugar, sabían que algún día nacería un Mesías. Ahora, de todos los profetas de la antigüedad, ¿quién es el que verdaderamente sabía cuándo iba a nacer el Señor? Porque esta profecía que hemos leído esta noche, la vuelvo a leer en Mateo 1:6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas palabras están fechadas entre el 738 y el 698 antes de Cristo. Son palabras del profeta Miqueas. Ustedes pueden leerlo en el libro que tenemos en la Biblia que lleva su nombre, Miqueas. Pero hubo un profeta que sabía el día exacto en el que el Señor Jesucristo vendría en su primera venida a este mundo, y era el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una revelación tremenda, muy amplia, y él sabía perfectamente que si se comenzaba a contar, nosotros contamos hacia adelante, ellos contaban hacia detrás, ¿verdad? Si se comenzaba a contar desde que se les permitiera retornar a Jerusalén, restaurar las murallas, él sabía perfectamente cuándo nacería el Mesías. El Señor le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas. Eso lo dice Daniel capítulo 9. Desde hasta. ¿Cuándo empezamos a contar? Desde que salgan y comiencen a restaurar la ciudad y comiencen a levantar el templo. Desde que salgan hasta que venga pasarán 70 semanas. Pero claro, como expliqué en su momento, 70 semanas son 490 días. Y no hay 490 días desde que Nehemías, Esdras y Zorobabel reconstruyen la ciudad de Jerusalén hasta Cristo. No hay 490 días, hay muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También expliqué en su momento, y quiero solamente recordarles, que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia y según el pueblo de Israel varía mucho de cómo contamos nosotros el tiempo. Partimos de la base de que nuestro calendario no es el calendario bíblico. Nuestro calendario es un calendario mandado a hacer por un papa llamado Gregorio. Un tiempo que gira, un año que gira en torno al tiempo que tarda el sol en dar todo el círculo, ¿verdad? O la tierra, perdón, el tiempo que tarda la tierra en recorrer las 4 estaciones, que es alrededor de 365 días. Mientras que el calendario bíblico es un calendario basado en la luna y tiene 360 días. Silencio, por favor. Quiero que presten atención todos, no me estén hablando nadie. Si el calendario bíblico tiene 360 días y nuestro calendario tiene 365, aquí hay un problema. Nuestro calendario va aumentando más rápido de lo que va aumentando el tiempo bíblico. Tenemos más días para hacer un año que el calendario bíblico. El calendario bíblico es más corto. Primer problema. Segundo problema que tenemos. Nosotros contabilizamos el día a partir de las 12:01 de la noche. En la Biblia no se cuenta, estamos hoy a jueves, ¿verdad? ¿Hasta qué momento será jueves? Hasta las 12:01. Hasta las 12 de la noche es jueves. Y a las 12:01 automáticamente ya es viernes. En la Biblia el día empieza con la caída del sol. Cuando se pone el sol y una mujer no tiene luz para enhebrar una aguja y ya se pueden ver tres estrellas en el horizonte y ya no hay luz suficiente para enhebrar una aguja, ahí empieza. Si en este momento en Israel, a las 4, 4:15, 4:30, como mucho de la tarde, ya es de noche, quiere decir que en Israel a las 4:30 de la noche ya es viernes, mientras que aquí todavía estamos en el día jueves.
¿Se dan cuenta la cantidad de desajustes que se producen? Cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el hombre sale de la escritura, es un lío. Por eso después no encaja nada. Por eso muchas personas han intentado poner fechas y tal, y es un desastre, porque no se ciñen a la escritura. Todas las profecías, todas, absolutamente todas, las de la primera y las de la segunda venida de Cristo, todas están basadas en el calendario bíblico, no en el calendario gregoriano o cristiano, que es el que tenemos nosotros hoy en día. Según el calendario bíblico, estamos en el año 5777. Según nuestro calendario, estamos en el año 2016 después de Cristo. Pero ¿y antes de Cristo no hubo historia? ¿Antes de Cristo no hubo nada? ¿Cómo que 2016? Entonces hay un desfase tremendo, de 5777 a 2016 después de Cristo. Y no contamos lo de antes. Tenemos otra forma de contabilizar, ¿verdad? Porque hay un antes y un después. Entonces es muy importante darnos cuenta de que el profeta Daniel, cuando recibía las revelaciones acerca de la venida del Mesías, el Señor le estaba hablando con términos bíblicos, no con términos modernos. Y cuando el Señor le dice 70 semanas, Daniel, sabe pues y entiende, escucha esto, desde que salgáis hasta que venga el Mesías príncipe, pasarán 70 semanas, pero resulta de que en el pueblo de Israel y según la Biblia, y esto está demostrado en el libro de Levítico, las formas de contar los días y las semanas también son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos semanas a un grupo de 7 días. Y 7 días para nosotros es una semana. Claro, y para todo el mundo. Pero además, en la Biblia se llama semana a un periodo de 7 años. Es decir, si le preguntas a un niño cuánto tiempo tiene, te puede responder de 2 maneras. A la manera nuestra y te dice, yo tengo 7 años. O te puede decir, yo tengo una semana. Y tú dices, ¿cómo va a tener esta niña una semana? Qué grandes son los niños en Israel, ¿no? Pero tienes que multiplicar, ¿verdad? De tal manera que cuando el Señor le dice al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, lo que le está dando es un paquete profético de 490 años. 70 por 7, 490. Y esos 490 años, hay diferentes bloques, diferentes características, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos, que cuando tú lo sabes interpretar, pues tú dices, efectivamente, 483 años, multiplícalo por años de 360 y te va a dar el número exacto de días que hay desde que salieron de Babilonia y restauraron Jerusalén hasta que entró el Mesías. Pasaron 483 años. Pero dice, pero son 70 años, 70 semanas. Y la última semana, los últimos 7 años, son los famosos 7 años de la gran tribulación. Y todo encaja. La Biblia es matemática pura. Es la única ciencia exacta, las matemáticas. En todas partes del mundo, 2 y 2 son 4. En todas partes del mundo. Por encima del Ecuador y por debajo del Ecuador, 2 y 2 son 4. En todas partes del mundo. Es una ciencia exacta, ¿verdad? No se puede cuestionar. No es que aquí 2 y 2 son 4, allí son 3 y medio, allí son 8. No, en todas partes es igual. Y el Señor usa la matemática de Él, el tiempo de Él, el calendario de Él, para preparar a los pueblos, para preparar a las naciones, para preparar a su pueblo, para que aquel día no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche. Entonces estos hombres seguramente tenían la información que tenía el profeta Daniel. Y junto con la información del profeta Daniel y la observación meticulosa de los astros y de las estrellas, automáticamente dijeron, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido del nacimiento del Mesías. Y ellos se ponen en marcha. Y cuando llegan, pues ya el niño no es un niño recién nacido. Ya el niño no está en un pesebre. El niño está en una casa. El niño está en una casa. Es interesante notar que en el pesebre estaba José y María, pero en la casa está solamente María, ya no está José. Y estos detalles es importante darse cuenta, porque son los detalles que nos van a ayudar a tener toda la información, todas las piezas del puzzle, y vamos a poder decir, amigo, los que vieron al niño recién nacido fueron los pastores.
Y los magos o los sabios de Oriente, cuando vinieron, no vieron a un niño recién nacido, vieron a un niño de 1 año, año y medio, máximo 2 años. Y es muy diferente. Ahora es interesante que Herodes, es decir, no se toman decisiones políticas, no se hacen edictos reales hasta que le llega la información de los sabios o de los magos a Herodes. Mientras tanto, Herodes estaba tranquilo, pero en el momento en el que estos hombres le dicen, es que el motivo de nuestra visita a Belén, ellos no son de aquí, el motivo de que estemos aquí tan lejos de nuestra tierra es que venimos a adorar a un rey que nos ha dicho, nos ha guiado el Señor y sabemos que tenemos que venir a adorarle. Jamás un rey, jamás una persona se le ocurriría visitar a un rey con las manos vacías, porque era un insulto. Era una provocación, era el no reconocerme. ¿Cómo te atreves a venir a visitarme a mí con las manos vacías? No me estás reconociendo como rey. Si tú me reconoces y te sometes y me respetas, tienes que traerme siempre un presente. Y por eso ellos vienen cargados con muchos kilos, hermano, ¿no? A veces vemos en las obras de teatro, en las películas, vemos una cajita ahí ridícula. Date cuenta, hermanos, que José era un hombre que tuvo que cerrar su negocio y se tuvo que ir al extranjero a vivir durante un tiempo. Y este hombre, cuando llega a Egipto con un niño pequeño, con su mujer, él no tiene trabajo, él es un extranjero. Los judíos no eran muy bien vistos en Egipto porque siglos atrás los judíos, a través de otro judío llamado Moisés, habían destrozado el país de Egipto. Por lo tanto, no iba a ser nada fácil para un extranjero abrirse camino en Egipto. Pero tú no te preocupes, el Señor siempre va adelante. Cuando tú haces tu parte, no te quepa la menor duda de que el Señor siempre va a hacer la suya. Eso lo he enseñado yo hasta la saciedad. Algunos hacen caso y otros no hacen caso. Pero los que hacen caso y hacen su parte y se mueven en fe, el Señor siempre les sorprende. Ahora, los que están esperando que se llene la piscina para tirarse, ni con la piscina llena se tiran, porque no se van a tirar. El creyente tiene que andar por fe y no por vista. Ellos se dirigen hacia Belén, el lugar donde estaba escrito que tenía que nacer el Mesías, porque, hermanos, había tantos datos, tanta información, tantas profecías sobre el nacimiento y sobre la vida del Mesías, que era imposible cumplirla todas. No las voy a mencionar todas, evidentemente, pero se tenían que dar más de 150 profecías en aquel que decía que era el Mesías para poder reconocerlo, valga la redundancia, como el Mesías. Si una persona decía, yo soy el Mesías, y se le preguntaba, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde has nacido? Y te decía, yo nací en Capernaum, tú no puedes ser el Mesías. Aunque hagas milagros, aunque prediques muy bonito, tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque tú no has nacido en Belén de Judea. Por lo tanto, si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, y predicaba y hacía milagros, qué bien, ¿será este el Mesías? ¿Cómo te llamas? Yo, Santiago, Jacobo. Tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor dice cómo se iba a llamar el Mesías. Si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, he sanado enfermos, mudos, ciegos, paralíticos, he resucitado muertos, he limpiado leprosos, y la gente se quedaba con la boca abierta. Si a alguien se le ocurría preguntarle, ¿de qué tribu eres? ¿Cuál es el origen de tu familia? Y te decía, yo soy de la tribu de Neftalí. Le podía decir, tú eres un falso Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia profetizaba que tenía que ser de la tribu de Judá. No de otra tribu, sino de la tribu de Judá. Por lo tanto, hermanos, era prácticamente imposible que en una persona coincidieran todos los detalles de Belén de Judea, de una joven que nació como nació, de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Más aparte, todas las profecías que tenían que llevarse a cabo durante su ministerio público, aparte cómo lo iban a crucificar, porque el Mesías tenía que morir crucificado, no podía morir de viejo, no podía morir de un tiro, de una flecha, de un arco, de una jabalina, no podía morir de un infarto, tenía que morir crucificado entre 2 malhechores, no entre 10, no entre 2. Y no le podían partir ni un solo hueso. Eso es imposible a un crucificado, que no le partan ni un hueso.
Se los partieron al de la izquierda, se los partieron al de la derecha, pero a Jesús no. A Jesús no. No le podían partir ningún hueso. Y iba a morir como un inicuo, como un pecador, como un vil pecador, pero iba a ser enterrado como un rico. Tantos y tantos detalles que era prácticamente imposible. Pero suponte, imagínate que de los 150 detalles proféticos que tenían que cumplirse en él, una persona cumpliera 149. Pero queda el examen final, el más difícil de todos, la resurrección. Te han horadado las manos y los pies, te han crucificado entre ladrones, te han enterrado en un buen sepulcro, han sorteado tus vestiduras, te ha negado uno de tus discípulos, etcétera, 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 pero al tercer día no has resucitado. Por lo tanto, aunque cumpliera con 149 profecías, si no cumplía con el examen final, con la PAU, no apruebas el examen, amigo. Por lo tanto, hermanos, cuando estos hombres se ponen en marcha, no es por emociones, no es por un sentimiento pasajero, sino es porque están coincidiendo tantas cosas que ellos van en fe y en obediencia, guiados milagrosamente a través del desierto, probablemente un viaje de más de un año hasta llegar a Belén de Judea. Cuando ellos llegan y le dicen a Herodes que vienen a adorar al Señor, resulta de que le presentan 3 tipos de regalos. Vamos a leerlos nuevamente, por favor. Estamos en Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Lo ponemos? Mateo 2, 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunos comentarios dicen que Daniel, cuando recibió la revelación, que la tenemos en la Biblia, por si te interesa conocerla, del nacimiento del Mesías, y también de su reinado, pero estamos hablando de su primera venida, Daniel vivía en el palacio con el rey Nabucodonosor, ¿os acordáis, verdad? Después con Belsasar y después con otros también. Dicen los comentarios que Daniel no tuvo descendencia, seguramente lo hicieron eunuco, que era lo más probable, y no tuvo descendencia. Pero dice que era uno de los hombres más ricos de todo el país. Después del rey, el que más autoridad, el que más prestigio y reconocimiento tenía, era Daniel. Así de claro, igual que José en Egipto, que después de Faraón el que mandaba era José. Casi podríamos decir que mandaba más José que Faraón. Toda esa fortuna, toda esa riqueza no se la quedaron sus hijos porque, repito, no tuvo. Y algunos dicen que puede ser que estos sabios, guiados como ya hemos dicho, milagrosamente, llegaron hasta Belén y esta fortuna, porque no era una cajita así, era una fortuna en oro, en incienso y en mirra, que a lo mejor tú dices, bueno, yo de las 3 cosas me quedo con el oro. Y el incienso y la mirra, bueno, vamos a ver, todo lo que la Biblia relata, todo lo que ocurre en la palabra de Dios, todo tiene una razón de ser, ¿sí o no? No hay nada casual. ¿Por qué la Biblia dice que eran 153 peces los que pescaron? ¿Ah? ¿Por qué dice la Biblia que comieron 5,000 hombres? ¿Por qué dice la Biblia que le regalaron oro, incienso y mirra? ¿Qué más da? Le hicieron presentes, le hicieron regalos. ¿Y qué más da? No. Lo dice. ¿Te le trajeron qué le trajeron? ¿Ropas? No. ¿Joyas? No. ¿Comida? Tampoco. Oro, incienso y mirra. Tal vez para nosotros esos regalos no sean tan significativos, pero vamos a explicarlos. En estos 3 regalos, nosotros podemos ver, en cierto sentido, el reconocimiento de ese triple ministerio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo durante su vida. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento o eras profeta o eras rey. Las 2 cosas al mismo tiempo no se podía hacer. Muy rara vez, por ejemplo, David, a veces profetizaba, pero David no pasó a la historia por ser un profeta, aunque a veces profetizaba. Pero uno conoce a David como el rey de Israel, no como un profeta. Sin embargo, a Isaías lo conocemos como un profeta.
Sin embargo, en la figura de Cristo, en la figura del Mesías, se iban a dar tres características únicas de Él: rey, profeta y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. El oro representa en cierto sentido la realeza del Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie dijo amén, pero lo es. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Nació como rey, lo crucificaron diciendo que era un rey y volverá a este mundo como un rey. Cuando nació dijeron: hemos venido a adorar al rey de los judíos. Era un niño, 1 año y medio, 2 años, pero era un rey. Todavía no se manifestaban sus poderes, sus milagros, pero era un rey. Cuando murió en una cruz, él no lo dijo, pero Pilato dijo: quiero que le pongan encima de la cruz un título, una placa donde ponga en 3 idiomas para que todo el mundo lo entienda, en latín, en hebreo y en griego. Quiero que pongan: este es el Rey de los judíos. Es increíble. Cuando Pilato le dice: pero tú eres un rey, ¿sí o no? Y dice: yo para esto he venido a este mundo. Pasa que todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Cuando oramos en el Padre Nuestro, lo leemos o lo mencionamos, hay una parte que recordamos que Él es rey. Cuando decimos: venga tu reino, y no hay reino sin rey, y no hay rey sin reino. Por lo tanto, Él es un rey. Y en ese presente del oro, moneda internacional, dicho sea de paso, porque con oro puedes ir a cualquier parte del mundo, se reconoce que Él era un rey. De hecho, ellos dicen: venimos a adorar a un rey, pequeño, pero al fin y al cabo rey. Luego resulta de que el Señor Jesucristo era profeta, era la voz del Padre, era el que anunciaba las buenas nuevas de salvación a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los prisioneros, a los pobres. Él proclamaba el mensaje, era un profeta. Y ahí lo vemos, hermanos, como la mirra. La mirra era lo que se utilizaba, ¿verdad?, en los ungüentos para ungir a las personas. Y con ese elemento de la mirra vemos que se le reconoce su ministerio profético. ¿Cuántas veces profetizó el Señor? ¿Recuerdan alguna profecía que dijo el Señor? Yo recuerdo muchas. Por ejemplo, una muy sencilla, pero que se cumplió literalmente. En una mesa se queda mirando a todos y les dice: ¿sabéis una cosa? Esta noche uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo? ¿Nosotros? Eso no puede ser. Nosotros somos tus discípulos. Lo hemos dejado todo para estar contigo. Pero Él profetizó. Eso es una palabra profética. No se había cumplido. Uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a negar. Y se cumplió literalmente. Aunque el que lo iba a hacer dijo: no. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y resulta que el que más habla es el que es. Ay, amigo. Yo recuerdo una profecía que dijo el Señor. Muy larga, por cierto, la tenemos enterita en Mateo 24. En los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino, y la maldad se multiplicará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estamos viendo cómo la maldad se ha disparado de una forma increíble, hermanos, increíble. Raro es el día que usted no ponga la televisión a la hora de las noticias y no oiga tragedias y tragedias y tragedias y más tragedias. Si no es en Alemania, es en Francia. Si no, en Siria. Si no, en Jordania. Si no, en Grecia. Siempre por todos los lados. Hablábamos de Sodoma y Gomorra, pero ¿cuántas ciudades hoy en día han ganado en maldad a Sodoma y Gomorra? Antes había una Sodoma, antes había una Gomorra. Ahora hay miles de Sodomas y de Gomorras. Miles. La maldad se va a multiplicar. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, terremotos, pestes. Hermano, ¿cuántas palabras dio el Señor? Una palabra profética que dijo: vete, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Es una palabra profética. Estaba allí, pero cuando llega, estaba sanado. Y dice: ¿a qué hora fue sanado? Y dice: a tal hora. Y dice: a esa hora fue cuando Él me dijo que iba a ser sanado. Profeta fidedigno, siempre anunciando la verdad, la palabra de Dios claramente. Y como sacerdote, ahí tenemos representado el incienso que subía continuamente a la presencia de Dios. Recuerda
el ministerio sacerdotal. Pero algunos de ustedes dirán, pero Cristo no podía ser sacerdote, porque los sacerdotes eran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví. Y Jesús, como tú acabas de decir, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Los de Judá no podían ser sacerdotes. Es verdad, tienes razón. Pero Jesús no es sacerdote según la tribu de Leví, sino Jesús es sacerdote según Melquisedec, rey de Salem. Porque los levitas desaparecieron, pero el sacerdocio de Cristo es constante, permanente y eterno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, todo encaja de una forma perfecta. Oro, incienso y mirra. Ahora puedes salir corriendo a Egipto como extranjero, no tienes trabajo, nadie te va a abrir las puertas, pero tú no te preocupes. El hombre te cerrará las puertas, pero Dios que va delante de ti te abrirá todas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la confianza. Y José no cuestionó, José no dijo, bueno, pero esto es una locura, esto es un disparate, y yo cómo voy a cerrar mi negocio y mis herramientas, y yo me dedico a esto, y ahora voy a Egipto, y ¿qué hago yo allí? No hablo el idioma, no me conoce nadie, no tengo clientes. No importa. Cuando el Señor te dirija a hacer algo, no tengas miedo. Dice la Biblia que el que pone su mano en el arado y mira atrás, el surco le sale torcido y no sirve. Pero nosotros no andamos por emociones, por sentimientos. Y lo dije una vez, lo que está claro en la palabra, no busque confirmación. Hay gente, no, es que yo quiero ver lo que Dios me dice, que ya te lo dijo. Tú no tienes que orar para ver si es la voluntad de Dios invitar al domingo al culto al vecino. ¿Qué quieres? ¿Molestar a Gabriel con todo lo ocupado que está para que venga a ti a decirte, sí, vete al vecino a hablarle de mí? Cuando la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo escrito no necesita confirmación. Los que siempre buscan confirmación son los que dudan, los que no se terminan de fiar, los cobardes como Gedeón, que ponía una prueba y vamos a poner otra, y vamos a poner otra. ¿Cuántas pruebas queremos? Por lo tanto, hermanos, la visita de esta gente fue algo realmente increíble, algo tremendo. Pero, al mismo tiempo, tengo que decir que Herodes le dio un encargo. Herodes le dijo, bueno, pues díganme dónde está exactamente para que yo después vaya y también le adore juntamente con ustedes. Estaba mintiendo, estaba diciendo mentiras. Nunca fue a adorarlo, al contrario. Al contrario. Vamos a leerlo. Estamos en Mateo capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te das cuenta? Para matarlo. Le dijo a los sabios, no, yo quiero adorarle, pero es mentira, lo quiere matar, es falso. Y él despertando tomó de noche. Pero si el Señor me ha hablado, cuanto antes ponga la palabra en práctica, mejor. ¿Para qué esperar a mañana? De noche, me levanté. Se levantó de noche y dice, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Si el niño estaba recién nacido, no tiene ningún sentido promulgar un edicto real para matar a un niño de 1 año, año y medio, 2 años, no tiene sentido. Pero es que ya te vuelvo a repetir, el niño ya hacía mucho tiempo que había nacido. Pasa que los magos habían tardado mucho tiempo en llegar. Entonces dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los